Vamos a hacer una pequeña antesala. Buenos días ante todo. Agradecido que estemos aquí. Créanme que el tema de la cultura tributaria es un término que aprendimos en algunos de los cursos que tuvimos en el extranjero. Lo trajimos cuando fuimos jefe de jurídico en la Dirección General de Ingresos hace un par de años. Y desde ahí, de verdad que nos hemos apasionado por el tema de conversar sobre tributos. Yo siempre inicio conversando de que para mí esta era la materia más aburrida de la universidad. Yo recuerdo que tenía un profesor que me reservar el nombre porque no era aburrido. Pero inmediatamente el profesor empezaba a hablar de derecho tributario, de verdad que yo me volvía, era estudiante nocturno, tenía que laburar en el día siguiente de su jornada. Y me decía una habla de impuestos y del tributo de recaudación. Sin embargo, la vida nos lleva por lo derrotero que uno menos piensa. Desde hace 13 años, esto ha sido mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, mi entremesa y hasta mi tema de conversación cuando me acuesto con mi esposa, me vamos a hablar de la actualidad, de lo que son los impuestos. Inicio, la verdad que tengo estructurado el tema del TAP, pero vamos a abarcar también el tema de la Dirección General de Ingresos para que conversemos un poco. Yo sé que muchos están aquí y dicen, bueno, yo quizá por mi actividad soy emprendedor o soy independiente, no tengo que ver con el pago de impuestos. No hay nada más alejado de la realidad, todos pagamos impuestos. Porque cuando usted consume, cuando usted compra un carro de alta gama, cuando usted compra una botella de vino, cuando compra una joya, usted paga un 7%. Entonces partimos de la base de que todos somos contribuyentes a la recaudación de impuestos. A todos este es un tema que nos interesa. Y todos como dentro de ese contexto que hacemos de pagadores de impuestos, y ni decir de lo que somos asalariados. Créanme que yo veo lo que acaba de decir la licenciada Melo, a mí me duele muchísimo cuando me baja el hacha de los impuestos mensuales que pagamos los asalariados, que pagamos casi el 25% de nuestro salario de impuestos. A veces los salarios se ven muy bonitos en el papel o en la hoja de transparencia, pero realmente el salario neto que recibimos los asalariados dista bastante de eso que aparece en su totalidad. Así que todo dentro de ese contexto contribuimos a lo que se llama el pacto social. Lo que han tenido oportunidad de estudiar algo de filosofía, saben que hay un pacto social de Rousseau en el que nosotros le cedemos derechos y subvencionamos económicamente a una figura inmaterial, algo que no se puede tocar. Eso que se llama Estado. Y que tenemos que diferenciar lo que es el Estado del gobierno. El Estado siempre permanece. Desde 1903 nosotros somos el Estado de Panamá. El gobierno cambia cada 5 años. Esa gestión que realiza cada presidente, cada equipo de gobierno, de gobernar, de establecer las políticas públicas por 5 o más años, eso cambia cada 5 años. Pero el Estado sigue siendo. Y parte de lo que son las políticas estatales es la política de tributos. ¿Y cómo definimos tributos? Porque también hay que saber con qué se come el asunto antes de entrar a la DGI y al asunto. Tributo está compuesto por 3 tipos de erogación. El primero es el famoso impuesto. Y sé que el que más se nos dificulta porque uno dice, yo doy un dinero y yo te recibo a cambio. Porque el impuesto es una acción que está tipificada en la ley. Usted incurre en eso que dice en la ley y usted tiene que pagar una suma de dinero. Entonces, así a prima facie se siente medio injusto. Porque digo, yo gano un salario y eso encuadra dentro de lo que dice la ley. Entonces yo tengo que pagar renta sobre ese salario. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué yo tengo que hacer esa erogación? ¿Yo qué recibo acá? Y ese es el impuesto. El impuesto es aquel pago que usted hace y usted no recibe necesariamente una contraprestación dirigida a Rafael Prado a cambio. ¿Pero qué usted recibe a cambio? Salud, seguridad, educación, vialidad, y etcétera, etcétera. Todos los servicios que da el gobierno. Por ejemplo, es tiempo que sepamos que una carrera universitaria no cuesta $27 por semestre. Porque decimos, no, eso lo paga el Estado. Pues sí, el Estado no produce nada. Porque alguien que me diga aquí qué negocio tiene el Estado. El negocio del Estado somos sus asociados. O sea, el negocio del Estado es recolectar los impuestos que nosotros pagamos para revertirlo en la forma de servicio que debe redundar en el bien común. Entonces, este impuesto revierte en la forma de la salud que se ofrece como gratuita,
Aquel servicio de salud que sabemos que una atención en odontología no cuesta 50 centavos en un centro de salud. Un rato que no voy a un centro de salud, pero por ahí andaba, creo que los 50 centavos la consulta o los 50 no cuesta eso. O sea, lo que hemos tenido en algún momento vía sacando una muela o algún servicio de atención privada, sabemos que cuesta mucho más. ¿Cuánto cuesta un parto? No cuesta $25. ¿Cuánto cuesta una cama, una noche de hospital? Para eso es el impuesto, ese tipo de servicios. Después viene la tasa. La tasa usted la paga, pero sí recibe una contraprestación. Usted paga una tasa y recibe inmediatamente un servicio por parte del ente que le colecta esa tasa. Y un ejemplo de tasa es, por ejemplo, cuando usted va al municipio, hablando de un impuesto de un tributo municipal, y usted paga la tasa por la revisión de un plano. O sea, se le revisa su plano y se establece que cumple con todos los parámetros de la ley de construcciones municipales. Entonces usted paga una tasa y recibe una contraprestación personal. Y de ahí viene la contribución especial, que el mejor ejemplo es la Caja de Seguro Social, que todos pagamos seguridad social y recibimos la contraprestación a cambio del servicio de salud. Esos son los tres tipos de impuestos. También dentro de esas contribuciones especiales, yo no sé si alguna vez han escuchado por ahí la famosa tasa de valorización. ¿Qué es la tasa de valorización? Por ejemplo, antes los que vivían en Avenida Balboa tenían ahí mismo la calle y seguía el mar. Su plus de su propiedad era que usted tenía vista al mar. Hace un par de años se hizo la cinta costera con una serie de monumentos, con parques, etcétera, etcétera. Eso se intentó hacer por contribución especial. ¿Qué era la contribución? Un tributo que se le iba a imponer a todo lo que su propiedad iba a adquirir una plusvalía, un valor superior en virtud de esas obras. Al final no estoy muy seguro si la obra se construyó de esa manera o finalmente el Estado fue el que la pagó. En todo caso, salió de nuestro tributo. Solo que hay tributos que se van subdividiendo de acuerdo a la categoría de obra que se va realizando. Entonces, dada esta introducción, ¿quién es la institución? A través de la ley 109 de 1970, que siempre hemos estado repitiendo que ya es una ley fatigada, una ley antigua, que no es acorde a los tiempos. La ley 109 de 1970 establece que la Dirección General de Ingresos va a ser la encargada de recaudar los tributos y de mantener la relación entre el contribuyente y el Estado, dictar normas a través de resoluciones de cómo se da esa relación entre el contribuyente y el Estado. Pero por muchos años tuvimos una institución que era omnipotente, omnipresente y omnívora, o sea, no tenía ningún sistema de contrapeso. Yo creo que a muchos nos daba miedo pasar por fuera de la Dirección General de Ingresos porque el director general de Ingresos era algo así como el cupo. Y de ahí va surgiendo, y de ahí vamos a llegar al tema del TAT, un tribunal especializado que ve en segunda instancia el tema jurisdiccional que hace allá abajo, para ir dándole forma al tema de la Dirección General de Ingresos. La misión de la Dirección General de Ingresos, aparte de su misión y lo que tenga, es recaudar. Entonces tenemos que entender cuál es el rol del Director General de Ingresos, recaudar. El Director General de Ingresos tiene que crear política de recaudación. Su función es recaudar. ¿Qué función distinta al tribunal, como lo vamos a explicar después? La Dirección General de Ingresos forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el ente que constitucionalmente, como representante del Ejecutivo, tiene a cargo la recaudación, porque la recaudación es una atribución del Estado a nivel constitucional. En algún momento, creo que sí fue una figura atinada, lamentablemente se malogró con algunos elementos. Se creó una autoridad, la ANIT, que era Autoridad Nacional de Impuestos Públicos, creo que era una buena iniciativa. Porque una institución como la Dirección General de Ingresos tiene que estar dotada de autonomía. No puede ser la Dirección General de Ingresos una dirección más del Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien ya se creó un sistema de contrapeso con la DGI, pues también por otro lado hay que dar la autonomía para que el Director General de Ingresos pueda hacer su trabajo. Yo recuerdo que cuando yo era jefe de jurídico, para pegar un cuadro en la pared había que llamar a la Dirección de Servicios Generales del MEF para que viniera a poner un clavito en la pared. Y la función del Director General de Ingresos no es fácil, como lo dijo Griselda. ¿Quién quiere pagar impuestos? ¿Quién ve bien al recaudador de impuestos? Desde la Biblia, creo que Caifás era recaudador de impuestos y criticaron a Jesús por juntarse con él.
lo que de repente hemos visto Robin Hood. ¿Quién es el villano de Robin Hood? El sheriff de Nottingham. ¿Qué hace el sheriff de Nottingham? Recaudar impuestos. Porque los impuestos eran lo que sostenían la corona, lo que sostenían el Estado. Ahora, dentro de un Estado moderno, como les dije, son lo que sostienen el funcionamiento del Estado. Hay estados, y también es importante que como comunicadores lo tengan claro, hay estados que por las entradas que tienen de otros negocios no requieren que sus ciudadanos paguen impuestos. Por ejemplo, se da el caso de Dubái, donde en razón del petróleo no se paga impuesto. Estuve en un curso también con una gente de Bahamas que me decía que sus recursos, primero son un estado bien pequeño, forman parte del Commonwealth, pero que sus ingresos vienen de la parte de turismo y que les va muy bien y no requieren que sus ciudadanos paguen impuestos. Aquí hemos tenido una falsa idea, porque aquí pensando que por tener el canal no es necesario el pago de impuestos, y es preciso que eso lo vayamos aclarando dentro de nuestra cultura tributaria. El Canal de Panamá es una magnífica empresa que produce 4.000, casi cercano, para darle más prestancia, a los 5.000 millones de dólares, o sea, 5 billones de dólares. Eso es lo que produce el canal. Requiere para su operación alrededor de 2.000 y resto de millones. Por ahí es una proporción como de 60-40 entre lo que requiere para funcionar y hacer inversiones para crecer y lo que genera el Tesoro Nacional. ¿Qué quiere decir? Que del canal por ahí van entrando, así, no me tomen la palabra, los datos creo que sí están disponibles en Google. El canal por ahí le va aportando al presupuesto nacional cerca de 2.700 millones de dólares, 2.700.000 millones de dólares. Pues resulta que el presupuesto general del Estado anda por los 28.000 millones de dólares. O sea, 28 billones de dólares. Esos dos y pico son importantes, pero no son todo. Creo que hemos estado perceptuando una percepción pública y una afirmación en el tiempo, y muchos la hemos hecho propia y no la hemos creído, pero no es cierto. El canal no da para mantener todo lo que requiere la nación panameña. Y es mentira que si nos dan 500, 1.000 dólares, que dicen con los 1.000 dólares que nos tocan del canal, con eso resolvemos. No es cierto. El dinero del canal es un gran aporte, pero nuestro presupuesto requiere más ingresos. ¿De dónde se obtienen esos ingresos? Por ejemplo, la Dirección General de Ingresos en materia de tributos recauda alrededor de 6.000 billones de dólares, casi, ya está llegando. O sea, 6 billones de dólares, ahí se van complementando. 2 y pico más 6 ya son 8. Pero miren la importancia de los tributos, que casi triplican la cantidad que entra en función del canal. Entonces, ahí veremos la importancia que tiene un ente como la Dirección General de Ingresos, que tiene que recaudar esos 6.000 millones. Y cuando ustedes escuchan hablar del famoso déficit de recaudación, es que en la planificación anual vamos entrando por debajo de ese dinero que tenía que ir entrando y que tiene que entrar parte del presupuesto nacional. Otro tema que he escuchado mucho por ahí y que tiene que ver con la recaudación o con los ingresos que ok, el otro restante de ingresos, el canal participa en empresas como la de electricidad, Cable & Wireless, tenemos negocios de banca. O sea, el canal, el Estado va generando a través de otros ingresos no tributarios y no del canal lo necesario para ir llegando a ese presupuesto que se plantea y que se hace en base a esos ingresos que espera el Estado obtener. Entonces, eso compone el presupuesto general del Estado y de ahí se va nutriendo ese dinero que debe revertir en bienes y servicios. Claro, por supuesto, todos nosotros tenemos la misión de supervisar en qué se gastan no solo los impuestos, sino los bienes del Estado panameño. Porque nosotros no solo podemos decir qué se hace con mis impuestos, no, qué se hace con mi plata del canal, qué se hace con mi dinero de Cable & Wireless, qué se hace con mi plata de la electricidad, qué se hace con, porque de cada uno de esos rubros, de una manera u otra, somos nosotros contribuyentes, o somos clientes, o somos directamente pagadores. O sea, de alguna manera, en los negocios del Estado estamos inmersos. O quizá del canal no, porque no, por ahí no pasamos nadando y bendito sea el que tenga un yatecito o una cosa de esa que pasa por el canal. Yo no lo tengo. Pero también entonces sería un contribuyente de ese negocio que es el canal.
Entonces, así se compone ese ingreso y por eso la importancia de que este ente tenga la autonomía necesaria y de que nosotros cada vez vayamos apostando más a la formalización. Si el que tenga un negocio de emprendimiento, créame, si usted no se formaliza, si usted no se acerca a inscribir su empresa, usted nunca va a crecer. Siempre va a ser un kiosquito, va a ser un puestecito, porque el banco no le presta si usted no tiene un reporte de cuáles son sus ingresos y sus gastos. ¿Cuál es el informe de cuáles son sus ingresos y sus gastos? La declaración de renta. ¿Y cuándo se hace la declaración de renta? Cuando estás inscrito en la Dirección General de Ingresos. Ese es el documento oficial. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir orientándonos hacia la formalización. No es malo empezar con un negocio informal, porque esa es la forma que quizás muchos tenemos acceso a poder ser dueños de nuestro tiempo y tener alguna autonomía financiera, pero el estado o el paso natural después es la formalización. Y vuelvo y digo, disculpen que salte un tema a otro, que este tema la dejé, no es el tema que debería desarrollar, pero creo que es importante hacer esa introducción por ahí y dejar la mayor cantidad de elementos para ustedes que generan opinión pública. O sea, ustedes moldean la manera de pensar del panameño. Yo, pues hasta hace mucho tiempo, recuerdo que mi abuelita, cuando decía, eso es cierto, y uno decía, ¿por qué es cierto? Porque salió en la televisión. Y ya, no había mayor discusión. Las cosas eran ciertas porque salían en la televisión. Yo recuerdo que tenía que sentarme a ver RPC, porque la abuelita a la hora de la noticia, en la mañana y en la tarde, eso no había manera de cambiar, y el abuelo menos después que llegaba al trabajo. Y así. Ahora estamos en otro tiempo, estamos en los medios digitales, pero sigue siendo, por más que se quiera pensar, lo que tenemos algún nivel de educación y de verdad queremos tener información certera. Aparte de lo que sale en redes, siempre tratamos de buscar la confirmación de quién, del medio periodístico, del comunicador social, porque la fe pública del ciudadano descansa sobre la información cuando es corroborada generalmente por un medio. Y por eso es importante la credibilidad, el conocimiento, porque el periodista casi que tiene que ser todólogo. El periodista tiene que saber preguntarle a un médico, a un abogado, de tributo. O sea, de verdad que es una profesión que hay que quitarse el sombrero, porque son todólogos. Y bueno, ahora estamos en los tiempos de la famosa especialización, las cosas boutique. Y eso da tiempo a que podamos dar este tipo de formaciones y sus preguntas cada vez puedan ser más focalizadas hacia lo que queremos saber. Y otro temita que ha estado muy de moda en estos días es el tema de cuando las cosas ingresan al presupuesto general del Estado. Miren, yo no puedo garantizar que algo entre, o sea, no lo puedo garantizar desde mi punto de vista, no formo parte del MEF, pero yo no puedo garantizar que algo cuando entró al presupuesto general del Estado se usó bien. Lo que sí le digo de antemano, la manera mal de utilizarlo es que se haga una obra mal hecha, que nunca se hizo, que se compre un material que no se compró, ese tipo de situaciones que son delitos. Pero que alguien pueda ir y simplemente apropiarse directamente de fondos del Estado es imposible. No puede pasar. O sea, tendría usted que ir a la bóveda del Banco Nacional, sacar la plata en efectivo y llevarse. Esa es la única manera. Asaltando. O sea, no hay una manera que el dinero entre al presupuesto general o a los fondos o al fondo del gobierno central y que directamente alguien se lo pueda apropiar. Se lo tiene que apropiar a través de una obra, a través de algo. Pero no es como tal que el día de hoy Rafael Bron entró una plata y se la llevó. Eso es imposible. Dicho esto, cuando ustedes escuchan que algo entró al fondo del Estado o forma parte del presupuesto general del Estado, ¿en qué se gastó? En contratación de personal, en insumos para la policía, en insumos para los bomberos, en insumos para el hospital, en la construcción de una escuela. Yo no le estoy diciendo que materialmente se hizo o no. Ya ahí entonces usted tendrá que ver nominalmente cada obra que se realizó y si en efecto la obra está como dice la documentación del MEF, que está. Pero cuando entra el dinero, por favor dejemos de repetir que alguien se lo robó. No se lo puede robar. Tiene que haber una obra o tiene que haber un acto en función del Estado para que pueda ocurrir ese acto delictuoso. No ocurre linealmente. No entra el dinero y se lo roba. Eso no puede pasar, es imposible. Nunca ha pasado, no va a pasar. Entonces,
Lo que sí nosotros tenemos la posibilidad de supervisar es el rubro específico en que una vez ese dinero ingresó a los fondos del Estado, cómo se fue gastando. Y créanme, que es un trabajo arduo, porque si estamos hablando de un presupuesto del Estado de obras que andan por los 27.000 millones de dólares, por ejemplo, es bien difícil localizar 100 millones, 200 millones, que es mucha plata, pero que es muy difícil ubicar dentro de un contexto tan grande, pero que hay registros. Porque créanme que en mi experiencia en el sector público hay registros de todo. Hay una Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Presupuesto Público, se hace un presupuesto todos los años, hay rubro en lo que se va a invertir el presupuesto, o sea, todo eso está. Y cuando se quiere hacer una investigación, si se quiere ser específico, ahí es donde usted tiene que dirigir su lupa. Y ahí es donde, disculpen, le va a permitir tener la material en que se utilizó determinado ingreso que recibió o recibieron los fondos del Estado. Entonces, después, bueno, habrá la oportunidad para los que quieran lo que podamos intercambiar con respecto a la Dirección General de Ingresos. Afortunadamente, pues, laboramos en 2 ocasiones ahí, conocemos, como quien dice, el edificio desde adentro. Y bueno, ahora pues la vida nos premió ese esfuerzo y estamos en el Tribunal Administrativo y Tributario. Lo primero que tengo que decirles sobre el tribunal es que nosotros no recaudamos. Nosotros no formamos parte de la Dirección General de Ingresos, mucho menos del Ministerio de Economía y Finanzas. Antiguamente había una administración provincial de ingresos que dependía de la DGI y se iba a una comisión de apelación. ¿Cómo era este engranaje? Cuando a usted le tasan un impuesto, cuando a usted le dicen que tiene que pagar un impuesto de inmueble, que es lo que más vemos aquí si no estamos inmersos en el tema tributario o empresarial, que son los impuestos que usted más ve. Cuando usted tiene una empresita y por ahí abrió un aviso de operaciones y después le baja un correo de la DGI y le digo que usted debe $4.000 de renta y de seguro educativo y debe recargo, multa, interés. Muchas veces usted decía, pues yo no he abierto ninguna empresa, yo no he hecho ninguna declaración de renta. Esa persona, la DGI, presenta un recurso, una solicitud y se resolvía en la administración provincial. Si a usted esa decisión no le parecía, porque le seguía pareciendo injusta, usted presentaba un recurso de reconsideración, iba ya donde el director general de ingresos y entonces subía en apelación a una comisión de apelación y consulta. ¿Cómo era visto eso? Eso era visto como una pelea de yo contra yo. Porque la DGI, la comisión de apelación y consulta, la mandaba el ministro de Economía y Finanzas, que a su vez era el jefe del director general de ingresos, quien a su vez era el jefe del administrador provincial de ingresos. Eso, en un mundo moderno, en un estado de fiscalidad moderno, no era bien visto. Todos los países que tienen administraciones generales, administraciones fiscales que van encaminadas a la modernidad, empezaron a separar el que recauda del que resuelve las controversias. En el año 2010, Panamá se abocó a hacer ese cambio y se crea el Tribunal Administrativo Tributario mediante la Ley 8 del 15 de marzo de 2010. Ahí se establece un tribunal compuesto de 3 magistrados independientes de la Dirección General de Ingresos, no muy queridos por la Dirección General de Ingresos, por supuesto, porque les eliminó esa potestad de decir cuánto era el impuesto y de mantener la resolución a través del tiempo y de cobrarla también. Porque no solo le decían cuál era el impuesto y le mantenían la decisión de pagarlo, sino que al final también se lo cobraban. Y no intervenía alguna otra autoridad que el contribuyente pudiera percibir como que, bueno, no tiene interés en la recaudación, me puede resolver mi problema o mi tema de un punto de vista que yo sienta que es justo. Porque si yo tengo una disputa con el vecino y el que me tiene que resolver esa disputa con el vecino es el papá del vecino, y si el papá del vecino no me resuelve, me tiene que resolver el abuelo del vecino, no, caramba, esto no se siente como muy justo nada. Entonces, así era la jurisdicción tributaria. Ahora hay un tribunal independiente que no tiene nada que ver con estos dos ejemplos. Nosotros en la ley 8 del 15 de marzo de 2010 fuimos creados como un tribunal independiente y autónomo. En algún lado nos tenían que poner dentro del engranaje,
nos pusieron dentro del Ministerio de la Presidencia. Eso no quiere decir que el ministro de la Presidencia es el jefe de los magistrados, ni que el presidente como tal es el jefe. ¿Qué pasa? Una vez designados, que el proceso es bastante complejo, nosotros para ser designados como magistrados tenemos que participar de una convocatoria, presentar nuestras hojas de vida, cumplir con los requisitos de ser mayor de edad, tener más de 35 años, haber ejercido la especialidad en Derecho Tributario por más de 5 años, no haber sido condenado por autoridad, por delito doloso y por falta de la ética como abogado, en el caso del magistrado abogado, porque este tribunal tiene una particularidad bien interesante. Y vamos a una comisión que está compuesta por un representante del Ministerio de la Presidencia o el ministro de la Presidencia, un representante del Colegio Nacional de Abogados o el presidente del Colegio Nacional de Abogados, a quien él designe, y uno, ya sea el ministro o quien él designe el MEF. Y ahí sale una terna que se le presenta al presidente y el presidente elige a quien él considera que debe ser el magistrado. Y de ahí tenemos que ir a ratificación en la Asamblea, bueno, en la Asamblea de Diputados, para ser ratificado en comisión y en pleno de la Asamblea, y luego de eso tomamos posesión como magistrado para un periodo de 5 años. Sin embargo, una vez termine ese proceso, la única manera que nosotros como magistrados podemos ser destituidos de nuestro cargo es que presentemos una inobservancia de la ley o perdamos nuestras facultades mentales o incurramos en mora. ¿Qué es la mora? Que usted no cumpla con su obligación de resolver los expedientes en el tiempo que la ley le asigna, de manera repetitiva. Esas son las 3 causales de remoción de un diputado, de un magistrado del Tribunal Administrativo Tributario. Esas 3 causales eran las que podía escribir un presidente para destituirte de tu cargo como magistrado. Obviamente, previamente cumpliendo con lo que es el debido proceso, porque uno tiene la oportunidad de ser escuchado y de presentar su descargo. Pero no había un proceso como tal. Pero así nació el tribunal a través de esta ley. Empezamos funciones un año después. Se trabó el teléfono. Bájalo un poquito, que es parte de lo que digo a la primera filmina. Como bien le dije, nacimos como un organismo de control. Tutelamos los derechos del contribuyente. Y es lo que es importante que usted esté claro. Nuestra misión no está orientada a resolverle los problemas de la recaudación, y no estoy peleando con el director de ingresos ni con el ministro de Economía y Finanzas. Pero la misión del Tribunal Legal no está dirigida a afectar o a ayudar en la recaudación. Nosotros tenemos en primera instancia que tutelar los derechos de ustedes, los contribuyentes. Y eso es importante que lo tengamos en mente, porque cuando se quiere atacar a los tribunales se habla de que estamos afectando la recaudación o estamos afectando al Estado, pero es que nuestra función es administrar justicia. Cuando el contribuyente tiene la razón, la tiene. Cuando la tiene el Estado, la tiene. El juicio de valor que hace un magistrado del TAT no es si el Estado necesita ese ingreso que le quiere cobrar un contribuyente, si es necesario para una obra o no. El juicio de valor que hace el magistrado del TAT es si el Estado tiene la razón, si tiene asidero legal ese cobro que le quiere imponer al contribuyente, o que si ese beneficio que le corresponde a un contribuyente, el Estado está obligado a reconocérselo. Porque créanme que al Estado le fascina recaudar impuestos, pero le duele mucho otorgar beneficios prometidos y otorgar devoluciones cuando se pagan impuestos de más. Ese es un punto de dolor que tiene la administración tributaria. Vayan ustedes a pedir una devolución de impuestos para que vean cuánto le va. Porque el Estado no está estructurado para devolver plata, el Estado está estructurado para recaudar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se den sumas, pero bueno, le corresponde al contribuyente. ¿Qué hacen? Violamos la ley en función de que favorezcamos a una de las partes, porque cuando nosotros vemos un proceso son partes. La Dirección General de Ingresos es una parte, el contribuyente es otra parte, pero miren a dónde nos orienta la ley. No dice que tenemos que violar la ley para que el contribuyente tenga la razón, no, pero dice que tenemos que tutelar los derechos del contribuyente. Y eso es importante cuando se habla del Tribunal Administrativo Tributario.
tenerlo bien en claro. La integración de sede, por supuesto, es que aunque su caso sea en Chiriquí, su caso sea en Santiago, donde sea, el Tribunal Administrativo Tributario tiene jurisdicción a nivel nacional. Debido al desconocimiento que ha habido por parte de los contribuyentes, teníamos una sede en Chiriquí y otra en Veragua, pero no había esa divulgación de que existía una institución autónoma independiente donde usted podía acudir a resolver la controversia que tuviera con la Dirección General de Ingresos, y en Chiriquí no pasaba nada. Entonces nosotros responsablemente dijimos, no podemos dejar al interior de Provisto, dejemos una sede en Santiago, porque financieramente no era sostenible tener una sede en Chiriquí. Así que entonces nos quedamos en Santiago y la sede que está en Panamá, detrás del Santuario Nacional, el edificio Victoria Plaza, un edificio dorado con azul, dice Tribunal Administrativo Tributario. Y entonces ahí nosotros realizamos nuestra función desde esa perspectiva que les acabo de mencionar. Que me va a tener que asistir con un se puso. Y parte de lo que le decía, y aquí se lo estoy desarrollando, la misión del tribunal es impartir justicia tributaria. Justicia. ¿Y qué es justicia? No es el Estado encima del contribuyente, no es el contribuyente haciéndose el vivo con el Estado, es darle al que le corresponde lo que le corresponde, dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es administrar justicia. Es un sentido sencillo que lo puede entender cualquiera que no necesariamente tenga que ser abogado. Y nuestra visión es posicionarnos y ser reconocidos por la calidad de nuestros fallos. Nuestros valores, justicia, transparencia, compromiso y confidencialidad, porque lo último que quiere un contribuyente cuando va al tribunal es que todo el mundo se entere de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, en qué gasta su dinero o en qué no lo gasta. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros desarrollamos nuestra labor, pero siempre recalco, nuestra labor es administrar justicia. No somos un ente que está creado para favorecer necesariamente al Estado si el Estado no tiene la razón, o si por alguna razón resulta que este año el Estado requiere de más ingresos. Nosotros no vamos a corretear a las empresas y le vamos a imponer sanciones o contribuciones si no van de acuerdo a la ley, porque el Estado requiere ingresos, porque no fuimos creados para eso. Estaríamos violando la ley si administramos justicia bajo ese parámetro. Entonces, ¿cómo se integra la jurisdicción tributaria? Nace con la Dirección General de Ingresos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, como les he dicho. Ellos aplican derecho administrativo en grado de apelación, cualquier decisión, solicitud. No nos compliquemos en que, bueno, este impuesto sí, este impuesto no. Todo. Cualquier decisión de la Dirección General de Ingresos que se dicte es susceptible del recurso de apelación ante el TAT. Antes tenían que pasar por un recurso de reconsideración ante la misma DGI. Ahora se tiene la opción de irse directamente, con la aprobación de la Ley 76 del 2019, que es el Código de Procedimiento Tributario. Ahora se tiene la opción de irse directamente al Tribunal Administrativo Tributario, que en razón del volumen de trabajo y nuestra labor específica, tenemos tiempo más corto que resolver. Porque el director general de ingresos, aparte de resolver controversias, también tiene que recaudar. Entonces, él abarca un grupo mayor de responsabilidad. Entonces, claro, los tiempos para resolver de la DGI son mucho mayores a los estados, porque nosotros solamente es el tema de administrar justicia. Entonces, nuestros tiempos andan alrededor de entre los 4 meses, que la ley te va, las etapas que dicta el proceso no son menos de 4 meses que te va a tomar, porque hay que abrir práctica de pruebas, hay que abrir alegatos, etcétera, etcétera, etcétera. A un año, porque tenemos expedientes que a veces tienen 14, nosotros tenemos expedientes que han llegado en un camión que tienen 1000 tomos, que tienen 400 tomos, obviamente eso no se puede resolver en 4 meses, pero nunca excede, por lo general, de un año. Esos son los tiempos que maneja el Tribunal Administrativo Tributario. Y luego de eso, el contribuyente, no la DGI, tiene la opción, si no está satisfecho con la decisión del tribunal, de acudir a la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos a través de un recurso de nulidad. Así se integra la jurisdicción tributaria. Ya eso ha sido reformado. Ya la ley mandata, desde 2019, que se sacara de la Dirección General de Ingresos el tema del recurso de reconsideración, porque actualmente la Dirección General de Ingresos le dictamina una resolución y ellos mismos la reconsideran. Desde 2019
Código de Procedimiento establece que debió crearse unos juzgados tributarios como paso previo. No se ha hecho. Obviamente no podemos responsabilizar de nada a una administración que tiene 2 meses y el resto había iniciado. Lo que sí podemos decir es que los 5 años pasados no se hizo. Entonces estamos en mora con el cumplimiento de la ley y de la integración de la jurisdicción tributaria. ¿Qué va a venir a traer eso? Más tranquilidad para el contribuyente, más sensación de justicia para el contribuyente. Porque yo estoy con los estudios que hemos realizado, los focus group y todas estas conferencias, que el problema de recaudación en un porcentaje muy alto estriba en la desconfianza que tiene el contribuyente con respecto a cómo se administran sus situaciones con la recaudación. Más allá de que también le preocupa cómo se gasta. Esa es otra parte también. La gente también le preocupa cómo se gasta sus impuestos y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero estamos en mora con la creación de esos tribunales, de esos juzgados tributarios. Y después entonces vendría el TAP. ¿Qué tipo de reclamaciones en apelación resolvemos nosotros? Por eso le dije, todo. Por aquí le puso un grupo que es lo que como más se ve. Liquidaciones adicionales, que es cuando le dicen a una empresa lo que usted pagó de impuestos no es lo que corresponde, usted le toca pagar más dinero. La empresa puede recurrir en apelación o la sociedad ante el Tribunal Tributario. Las sanciones, no, la DGI lo multa, porque no tiene el letrero que dice que hay que usar la máquina fiscal, porque no tiene máquina fiscal, porque no le da mantenimiento a la máquina fiscal. Eso es apelable ante el tribunal. Cualquier otro que tenga relación con la DGI. Reclamaciones no contenciosas. Cuando usted le fijan que usted tiene que pagar tanto de impuestos y dice, no, es que yo tengo algunas situaciones por las que yo debo pagar menos, tengo exenciones, o sea, yo soy mayor de la tercera edad o soy enfermo, o tengo alguna situación que haga que yo no tenga que pagar la base impositiva completa que un ciudadano regular. Y de ahí actos administrativos que afecten los derechos de los contribuyentes y de los responsables. Y créanme que este último poco se usa. La gente pues está tan acostumbrada a que, y los mismos contadores que te dicen, es que eso es así porque la DGI dice. No, la DGI puede decir lo que a bien tenga, tiene todo el derecho a hacerlo porque por ley no es arbitraria las decisiones que tome la DGI, pero no son absolutas. Tampoco son absolutas. Hay un procedimiento en el que se puede recurrir. De ahí vamos. También tenemos otras obligaciones como proponer normas que cubran la deficiencia de la legislación tributaria. De hecho, el Código de Procedimiento Tributario, no de este grupo de magistrados, del grupo de magistrados que nos sucedieron, del tribunal nació la idea de un Código de Procedimiento Tributario, en conjunto con otros profesionales, y que ha venido a ser un código garantista para los contribuyentes. Ojalá en alguna oportunidad tengamos oportunidad de hablar de una vez del Código Administrativo Tributario para que se den cuenta lo importante que es ese código para la seguridad de los contribuyentes, y aclarado que todos aquí somos contribuyentes. Es tan garantista que prevé un procedimiento que no es visto en ningún otro lado. ¿Y saben cuál es el procedimiento? El procedimiento abreviado, que dice que si a usted, un funcionario arbitrariamente, lo afecta, usted tiene derecho a en un proceso reclamarle daños y perjuicios a ese funcionario. Estamos hablando de un director o de un ministro, no al funcionario. ¿A dónde nos lleva eso? A que como administradores, como funcionarios, seamos más acuciosos, nos metamos más en el día a día y entendamos las necesidades del otro que está del otro lado. Porque la palabra burocracia, que es una palabra que todos odiamos, ¿dónde nace la palabra burocracia? De buró, de pupitre. Entonces, el que está al otro lado del pupitre, que de alguna manera puede ser la víctima de esa burocracia, porque no pudo acceder a un préstamo a tiempo, porque lo están ejecutando. Entonces también se sufren perjuicios cuando la justicia no llega en el tiempo oportuno. Cuando la justicia demora mucho, deja de ser justicia. Y entonces por eso es importante todo lo que ha venido a complementar en esa materia el Código de Procedimiento. Actualmente también vemos, antiguamente veíamos a través de otros procedimientos, se ha actualizado el Código de Procedimiento Tributario, lo que es la parte de cobro coactivo. El cobro coactivo, ya una vez la Dirección General de Ingresos le determinó una obligación y usted litigó contra la Dirección General de Ingresos, y la Dirección General de Ingresos le ganó. O sea, esto es lo que usted tiene que pagar. Faltar
Hubo reconsideración, hubo apelación, inclusive se pudo ir a la sala tercera dijo, esta determinación de impuesto es correcta. El Estado no tiene que ir a un tribunal externo al órgano judicial para cobrarle ese dinero. El Estado tiene un grupo de jueces, ejecutores, que se encargan de ejecutar esas decisiones que ya, donde usted ha tenido toda la garantía de un proceso, pero fíjense que el proceso es tan garantista que aún en esa etapa en donde ya el derecho le asiste al fisco, todavía el contribuyente tiene oportunidad de interponer excepciones. ¿Qué son las excepciones de defensa? Es decir, bueno, eso yo lo debo hace 15 años y la ley dice que como es renta son 7, o eso es un intermedio y la ley dice que 5. O sea, todavía la ley te da la oportunidad de disputarle a la dirección, al fisco, digamos, o ya no es tanto a la dirección, o ya serían los jueces ejecutores, esa deuda. Estas excepciones, tercerías e incidentes se ven en función de única instancia. O sea, usted la interpone ante el juez y va directamente al tribunal y en única instancia se resuelve esa excepción, ese incidente o esa tercería. La tercería es en el caso de que, por ejemplo, el juez ejecutor a usted le secuestra un carro por una deuda que no es suya. Entonces, espérese un momentito, no disputo la deuda, pero el carro que está secuestrando es mío, no es del deudor. Cosa por el estilo, eso genera una tercería, en donde un tercero viene y dice, no, yo no tengo por qué ser parte de este proceso y solicito que se me incluya. Entonces, la particularidad de este proceso es que es un proceso de única instancia y un proceso sumario, sumario quiere decir que es rápido. Entonces, aquí tenemos ejemplos de lo que son las apelaciones que nosotros resolvemos. El CAIR, que sé que es un término técnico, pero es un cálculo alterno del impuesto sobre la renta. Es bueno, cuando usted presenta su declaración de renta, usted tiene una ganancia superior a $1,5 millones en un periodo del Estado, prevé que usted al otro año le ve mejor. Entonces el Estado hace una renta estimada que usted deposita ahí. Y en caso de que sea más o menos, cuando ya llega el momento, usted pide la devolución o ya se queda pago. Y cuando usted no está de acuerdo, porque eso es solo un método de tributación, no es un pago. Mucha gente se equivoca y cree que el CAIR es que yo tengo que pagar. El CAIR solamente es la manera en que la administración la deja y me dice, ok, o me pagas por el método tradicional, que es reduce tu costo, gasto, tu gasto exento, y lo que queda, le aplicamos la base impositiva. Palabra más, palabra menos, para no ponernos técnicos. O vas a pagar por este otro método donde tú tuviste ganancia, pero es método. O sea, nunca nos dejemos engañar y decir que, bueno, que es que el CAIR, me pusieron a pagar el CAIR. El CAIR es un método de cálculo del impuesto sobre la renta. Nuestro tribunal está integrado por 3 magistrados y tiene una particularidad que no tiene ningún otro tribunal, que es que está integrado por 2 abogados y un magistrado contador contador público autorizado que administra justicia. Yo, pues, con el perdón de los contadores, creo que la administración de justicia tiene que ser reservada a los que estamos formados para eso. Sé que me causa problemas cada vez que lo digo, pero bajo ese parámetro, pues mañana administrarían justicia los médicos, los ingenieros. Y la administración de justicia, créanme que es compleja, porque a los magistrados se nos exige mucho, no, usted tiene que ser tributarista, que tiene que ser tributarista, que tiene que ser tributarista. Mire, yo le aclaro algo. Ese magistrado hay que saber derecho administrativo, porque el 90% del proceso se surte bajo las normas del derecho administrativo. Cuando usted va a fallar ya el derecho en sí, es que entra el Código Tributario. No es que no tenga que saber de tributario, pero también tiene que saber de derecho administrativo, cosa que no se nos exige. Afortunadamente sí se toma en cuenta, porque el derecho administrativo o el derecho en general, ¿qué es? Saber cómo valorar una prueba, saber qué pruebas practicar, conocer los términos. Y eso es sumamente importante para el proceso que se ventila ante el tribunal, esa parte. Y es una cosa que nosotros, es una situación que nosotros hemos venido solicitando que se reforme. La Corte, pues sí, la Corte antigua, ya no está ningún uso magistrado, decidió que el tema de que hubiera alguien no abogado administrando justicia era legal. Bueno, yo sin poner en duda los dictámenes de la Corte, pues como abogado tengo derecho a formar una opinión. Y creo que no es un tema de egoísmo, pero yo como abogado tampoco puedo ir mañana a hacer una entrevista y hacer lo que no me corresponde, porque para eso hay un grupo de profesionales que tuvo muchos años en una carrera y más allá de esa carrera la desarrolló.
y no es que sea el amigo del magistrado contador, pero es mi realidad como abogado. Y yo sé que muchos abogados, cuando converso con ellos, me dicen lo mismo. Y es muy particular cuando lo vemos a nivel internacional. Ya les expliqué cuáles son nuestras sedes y qué abarcan con respecto a cómo pueden acceder a la parte de justicia que impartimos nosotros. Y aquí le vamos a presentar el cronograma de cómo se va desarrollando el proceso en el Tribunal Administrativo Tributario. Bueno, te fuiste muy lejos. Venga para atrás. Lo hemos simplificado, pero con respecto a lo que les dije, nosotros recibimos las causas, las apelaciones, los incidentes, las excepciones, las repartimos de manera aleatoria, metemos la manito en una tómbola, una mano virgen, a veces no se encuentra, metemos una mano virgen y esa mano saca el nombre del proceso y se adjudica a un despacho en particular. Después se pasa por una fase de admisibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Si la acción que ha sido elevada ante nosotros cumple con los presupuestos de la ley, derecho administrativo. Ahí no se aplica derecho tributario, derecho administrativo. Fase probatoria segunda instancia. Si ese derecho que está siendo presentado ante el tribunal tiene un soporte probatorio, no que yo digo que no tengo que pagar eso, como yo pruebo que eso es lo que no me toca pagar. Porque fíjense, hay algo curioso aquí. La carga de la prueba, cuando se hace una determinación tributaria, la carga de la prueba es del contribuyente, no de la Dirección General de Ingresos. El Director General de Ingresos, obviamente, en base a la ley, hace una determinación, pero a él no le toca probarla. Le toca probarla probar que no es esa determinación, le toca al contribuyente. Y eso es importante que siempre lo tengamos claro, porque hay un principio universal de la carga de la prueba. Hay dos jurisdicciones donde hay una inversión de la carga de la prueba. Una es en materia de droga, que cuando usted le dicen que usted tiene un bien que proviene de la venta, de alguna manera está asociado con el tema de las drogas, usted tiene que probar que eso no es así. Y cuando hay una determinación tributaria, a usted le toca probar que no es así. La Dirección General de Ingresos la fija. El único caso en el que la Dirección General de Ingresos sí tiene que probar es cuando hay defraudación o evasión. O sea, cuando usted dolosamente pretende defraudar al Estado haciendo uso de alguna argucia para no cumplir con su obligación tributaria. Ahí le corresponde entonces sí a la Dirección General de Ingresos probar esa mala fe. Es el único caso. De ahí viene una fase oral, si es necesaria, en que desarrollamos una audiencia, viene un representante del contribuyente, trae su abogado, la DGI manda a su abogado, y ahí se desarrolla una fase oral, así como en la película, te pregunta, el otro pregunta, bueno, no tanto, porque se trata bien suave, pero sí es un contradictorio, en que cada parte tiene su oportunidad de expresarse. De ahí viene una fase de alegatos finales, ¿qué es el alegato? ¿Cómo usted establece una conexión entre lo que usted quiere, lo que usted está probando y el derecho que usted quiere que se le reconozca? Si esos tres elementos se van encadenando, usted tiene asegurado entre el éxito un gran porcentaje de éxito. Pero si usted está pidiendo algo que no puede probar y algo a lo que no tiene derecho, apague y vámonos. Igual, en esa fase es lo que hace la Dirección General de Ingresos. La Dirección hace el mismo ejercicio a la par del contribuyente. Establece una relación entre lo que impuso, lo que se ha aprobado y el derecho que corresponde. Y de ahí viene una decisión que es, cuando yo le digo que es derecho tributario puro y duro, tomando en cuenta todas las etapas que se hayan cumplido del derecho administrativo, que se da una decisión final. Y como lo dije, una decisión final basada en nuestra facultad de administrar justicia, independientemente de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos y el Estado como tal. La de nosotros, pues, va orientada a administrar justicia de acuerdo a los parámetros que le hemos dicho, preservando los derechos del contribuyente. O sea, esa es la misión del tribunal y no se debe malentender como, por eso fui tan enfático también de no malentender la función de la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Ingresos tiene que recaudar. Y no podemos pedirle otra cosa, porque si el director general de ingresos no recauda, pues va a matar todos los días en la calle preguntando por qué no hay hospitales, por qué no hay policía.
Esa es la función de cada uno dentro de ese contexto. Y dentro de ese contexto es el que nos tiene que sopesar. Cuando vamos a calificar la labor de alguno de estos entes, por lo menos en esta parte, eso es lo que tenemos que tener de vista. Que el director tiene que recaudar. Legalmente, pero tiene que recaudar. Y el magistrado del tribunal solo le toca resolver las controversias que dentro de ese ejercicio de recaudación sean sometidas a su consideración en contra de la Dirección General de Ingresos. Pero no es el tribunal en contra de la Dirección General de Ingresos ni la Dirección General de Ingresos en contra del tribunal. Es una controversia del contribuyente con respecto a la administración tributaria y nosotros entramos como árbitro, sin ningún prejuicio, sin ninguna preactuación y sin otra misión más que la que se nos establece en el tribunal. Entonces, ahí pues dentro, como le dije, ¿no? Teníamos pues estructurado nuestro tema, que era el TAR. Hemos hablado un poco de impuestos porque creo que dentro de la cultura tributaria, y es el mensaje final que quiero dejar, todos tenemos que ser responsables por el pago de nuestros impuestos. No debe ser gracioso decir en una reunión, no, yo no pago impuestos, yo me hago el loco. Ya eso no debe ser gracioso, eso debe ser objeto de repudio social. En países desarrollados como España, como Europa, toda Europa, Perú, Colombia, eso ya no es gracioso. Ya el que dice yo no pago mis impuestos, el que está al lado siente que me está robando. Igual que ya debemos migrar de esa famosa, porque yo recuerdo que venían clientes que iban a vender, pues, es el caso más común, vender una propiedad y decían no, me ponga a pagar menos. No. Cultura tributaria implica que sepamos, uno, qué es todo esto, desde la DGI al TAT, a la Corte en materia tributaria. Y debería de ser un eje transversal, así como nos enseñan en cívica. Es cívico pagar los impuestos. Porque si no, estamos todo el día quejándonos de que, bueno, ¿qué hacen con mi plata? Pero tú no pagas la plata. Entonces, un deber cívico del ciudadano no es solo exigir obligaciones, exigir derechos, sino cumplir con las obligaciones. Es importante esto, dentro de esta cultura, que todos paguemos los impuestos, que migremos de ese pensamiento de que arrancar un collar en la calle está mal, pero no pagarle impuestos a la DGI está bien. A dos cosas está bien. Con la convicción de que si yo tengo una diferencia con respecto a lo que establece el director o la Dirección General de Ingresos, porque el director solo sigue las políticas que ya están preestablecidas. Si yo tengo una diferencia, bueno, vaya a un tribunal independiente, autónomo, que la va a resolver en derecho, orientado, como dice el código, como dice la ley, a la tutela de los derechos del contribuyente. Entonces, dicho esto, no hay ninguna excusa para yo decir que me mantengo en la informalidad porque es que la DGI me cobra mucho, me cobra lo que no es. No hay ninguna excusa para decir yo no pago mis impuestos, no. Hay instituciones que tutelan tus derechos directamente, entender los roles y cumplir con nuestras obligaciones. Así que le agradezco la paciencia, espero no haber hecho lo que hacía mi profesor de tributario conmigo, que me dormía, pero espero poder haber abarcado la mayor cantidad de temas. Y bueno, estamos abiertos a los que a bien quieran preguntarnos, a las inquietudes que tengan, porque esa es la idea, que esta comunicación sea fluida, sea constante y que nos vayamos capacitando, porque en la medida en que haya más conocimiento de lo que hacemos, lo que estamos aquí sentados, de repente me odian un poquito menos al recaudador de impuestos y odian un poquito menos a lo que administramos justicia cuando la justicia no les satisface, porque la gente quiere tener un magistrado, ¿no? Uno que siempre le pega al director general de ingresos porque nunca me diga a mí cuando a mí me corresponde pagar. Cuando yo digo te corresponde pagar, está mal. Y cuando digo, tiene razón, no tiene que pagar, entonces sí, están bien, ¿no? Al final del día, es lo que la justicia imponga en favor de uno u otro, sin ningún prejuzgamiento con respecto a las causas. Así que quedamos a su entera disposición y créanme que ha sido un placer conversar, o sea, salirnos de ahí de la frialdad de la oficina y tener contacto humano y tener gente interesada en estos temas de impuestos y en saber y que en pleno, una mañana de jueves, como dice la cosa madura, de sentarse aquí para llevarse un poquito el conocimiento que le podemos dar. Gracias.